Debido a su penetrante intuición y a su instinto natural para los negocios, aunque él se enorgullecía de su moral intachable, la familia Rockefeller, formada por más de 200 personas, sigue siendo una de las más influyentes del mundo, gracias al imperio económico gestado durante la Guerra de Secesión. En aquella época, las madres asustaban a sus pequeños con su nombre, diciéndoles: «No llores, que viene Rockefeller». Uno de los hombres más ricos del planeta, John Davison Rockefeller, nació en Richmond, estado de Nueva York, en el año 1839. De su padre, un hombre que se enriqueció con negocios dudosos, heredó la pasión por el dinero y de su madre el fanatismo religioso. John destacó desde pequeño en los negocios, cazaba pavos silvestres y los vendía después de cebarlos, o compraba caramelos al peso y se los vendía a sus hermanas en bolsas. El niño guardaba celosamente el dinero que obtenía en una hucha y no tardó en hacerle préstamos con interés a su propio padre. A los 16 años, John acabó los estudios de contabilidad y se fue a Cleveland. El 26 de septiembre del año 1855 empezó a trabajar como ayudante de contabilidad. Ese día habría de resultar decisivo en el futuro de John. Rockefeller entraba a trabajar a las 6:30 de la mañana y no salía hasta las 10 de la noche. No fumaba ni tomaba café y jamás frecuentó teatros o salas de fiestas. 3 años después invirtió en bolsa los $4,000 que había ahorrado. El principio de la Guerra de Secesión marcó la edad de oro de los especuladores. Los hombres se vieron obligados a alistarse en el ejército y mientras cientos de miles de americanos perecían en los campos de batalla, los negocios de Rockefeller prosperaban. John se fijó en que todas las noches se encendían lámparas de queroseno en todos los hogares americanos. En el año 1863, Rockefeller, Samuel Andrews y Henry Flagler crearon una refinería de petróleo y 4 años después construyeron la empresa Standard Oil. En el año 1865, Rockefeller compró a Maurice Clark, su primer socio, su parte en la empresa Clark y Rockefeller, haciéndose así con el control de la mayor refinería de Cleveland. En el año 1872, Rockefeller y sus socios llegaron a un acuerdo secreto con el presidente de los ferrocarriles, logrando tarifas reducidas en el transporte de petróleo. La competencia se vio forzada a abandonar el negocio y vender sus empresas a Rockefeller. Con el tiempo, esta operación habría de llamarse la Ejecución de Cleveland. Los socios utilizaron el mismo sistema en distintas ciudades americanas y en el año 1877, Rockefeller controlaba el 90% de las refinerías de petróleo norteamericanas. Astuto y sin escrúpulos en los negocios, la prensa apodó a Rockefeller el Mefistófeles de Cleveland. La compañía Standard Oil fue acusada de prácticas monopolistas y en el año 1911 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ordenó que Standard Oil se vendiese en 34 compañías distintas. Pero la cotización de las acciones de estas nuevas empresas se disparó en bolsa, por lo que Rockefeller, que en un principio parecía haber perdido la partida, duplicó su fortuna. Se creía que el invento de la electricidad causaría daños irreparables al magnate del petróleo, pero Rockefeller no perdió la fe. Dios cuidará de mí. Tras el comienzo de la Primera Guerra Mundial, el queroseno, utilizado para las lámparas, comenzó a emplearse como combustible para los buques militares. Rockefeller nunca se ponía nervioso y jamás levantaba la voz. Pagaba bien a sus empleados y creó fondos de pensiones para ellos. Se ocupó del bienestar de su madre y jamás discutió con su esposa. En su hogar, creó un modelo de economía de mercado. Sus hijos llevaban libros de cuentas donde anotaban lo que ganaban por la realización de distintas tareas. 2 centavos por matar una mosca, 10 centavos por afilar lápices y 15 por cortar leña. Los pequeños heredaban la ropa de sus hermanos mayores, por lo que el único varón de la familia tuvo que vestir ropa de niña. En el cambio de siglo, John Davison Rockefeller era considerado el hombre más rico del mundo y su monopolio era conocido como el más grande e injusto que ha existido jamás.
Solo Standard Oil obtenía más de 3 millones de dólares de beneficio anual. Además, Rockefeller era propietario de 16 empresas ferroviarias, 6 compañías acereras, 9 inmobiliarias, 6 navieras, 9 barcos y 3 plantaciones de naranjos. Ya anciano, John seguía siendo fuerte y vigoroso. Se aficionó a los deportes, aprendió a jugar al golf, montaba en bicicleta y gustaba de frecuentar compañía femenina. Apodado el Diablo, al final de su vida se parecía mucho a él. Tenía la cabeza huesuda y sin un solo pelo. No tenía cejas, ni pestañas, ni bigote. Sus labios eran pequeños y finos y sus ojos duros e inquisitivos. Cuando le faltaban 2 años para cumplir el siglo de vida, John Davison Rockefeller falleció de un paro cardíaco el 23 de mayo del año 1937. La familia Rockefeller, formada por más de 200 personas, sigue siendo en la actualidad una de las más influyentes del mundo gracias al imperio económico gestado durante la Guerra de Secesión. Por su fortuna conjunta, es considerada la familia más rica de América. Rockefeller y sus socios llegaron a un acuerdo secreto con el presidente de los ferrocarriles, logrando tarifas reducidas en el transporte de petróleo. La competencia se vio forzada a abandonar el negocio y vender sus empresas a Rockefeller. Con el tiempo, esta operación habría de llamarse la Ejecución de Cleveland. Los socios utilizaron el mismo sistema en distintas ciudades americanas y en el año 1877 Rockefeller controlaba el 90% de las refinerías de petróleo norteamericanas. Astuto y sin escrúpulos en los negocios, la prensa apodó a Rockefeller el Mefistófeles de Cleveland. La compañía Standard Oil fue acusada de prácticas monopolistas y en el año 1911 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ordenó que Standard Oil se vendiese en 34 compañías distintas. Pero la cotización de las acciones de estas nuevas empresas se disparó en bolsa, por lo que Rockefeller, que en un principio parecía haber perdido la partida, duplicó su fortuna. Se creía que el invento de la electricidad causaría daños irreparables al magnate del petróleo, pero Rockefeller no perdió la fe. Dios cuidará de mí. Tras el comienzo de la Primera Guerra Mundial, el queroseno, utilizado para las lámparas, comenzó a emplearse como combustible para los buques militares. Rockefeller nunca se ponía nervioso y jamás levantaba la voz. Pagaba bien a sus empleados y creó fondos de pensiones para ellos. Se ocupó del bienestar de su madre y jamás discutió con su esposa. En su hogar, creó un modelo de economía de mercado. Sus hijos llevaban libros de cuentas donde anotaban lo que ganaban por la realización de distintas tareas. 2 centavos por matar una mosca, 10 centavos por afilar lápices y 15 por cortar leña. Los pequeños heredaban la ropa de sus hermanos mayores, por lo que el único varón de la familia tuvo que vestir ropa de niña. En el cambio de siglo, John Davison Rockefeller era considerado el hombre más rico del mundo y su monopolio era conocido como el más grande e injusto que ha existido jamás. Solo Standard Oil obtenía más de 3 millones de dólares de beneficio anual. Además, Rockefeller era propietario de 16 empresas ferroviarias, 6 compañías acereras, 9 inmobiliarias, 6 navieras, 9 barcos y 3 plantaciones de naranjos. Ya anciano, John seguía siendo fuerte y vigoroso. Se aficionó a los deportes, aprendió a jugar al golf, montaba en bicicleta y gustaba de frecuentar compañía femenina. Apodado el Diablo, al final de su vida se parecía mucho a él. Tenía la cabeza huesuda y sin... No llores que viene Rockefeller. Uno de los hombres más ricos del planeta, John Davison Rockefeller, nació en Richmond, estado de Nueva York, en el año 1839. De su padre, un hombre que se enriqueció con negocios dudosos, heredó la pasión por el dinero y de su madre el fanatismo religioso. John destacó desde pequeño en los negocios. Cazaba pavos silvestres y los vendía después de cebarlos. O compraba caramelos al peso y se los vendía a sus hermanas en bolsas.
El niño guardaba celosamente el dinero que obtenía en una hucha y no tardó en hacerle préstamos con interés a su propio padre. A los 16 años, John acabó los estudios de contabilidad y se fue a Cleveland. El 26 de septiembre del año 1855 empezó a trabajar como ayudante de contabilidad. Ese día habría de resultar decisivo en el futuro de John. Rockefeller entraba a trabajar a las 6:30 de la mañana y no salía hasta las 10 de la noche. No fumaba ni tomaba café y jamás frecuentó teatros o salas de fiestas. 3 años después invirtió en bolsa los $4,000 que había ahorrado. El principio de la Guerra de Secesión marcó la edad de oro de los especuladores. Los hombres se vieron obligados a alistarse en el ejército y mientras cientos de miles de americanos perecían en los campos de batalla, los negocios de Rockefeller prosperaban. John se fijó en que todas las noches se encendían lámparas de queroseno en todos los hogares americanos. En el año 1863, Rockefeller, Samuel Andrews y Henry Flagler crearon una refinería de petróleo y 4 años después construyeron la empresa Standard Oil. En el año 1865, Rockefeller compró a Maurice Clark, su primer socio, su parte en la empresa Clark y Rockefeller, haciéndose así con el control de la mayor refinería de Cleveland. En el año 1872, Rockefeller y sus socios llegaron a un acuerdo secreto con el presidente de los ferrocarriles, logrando tarifas reducidas en el transporte de petróleo. La competencia se vio forzada a abandonar el negocio y vender sus empresas a Rockefeller. Con el tiempo, esta operación habría de llamarse la ejecución de Cleveland. Los socios utilizaron el mismo sistema en distintas ciudades americanas y en el año 1877, Rockefeller controlaba el 90% de las refinerías de petróleo norteamericanas. Astuto y sin escrúpulos en los negocios, la prensa apodó a Rockefeller el Mefistófeles de Cleveland. La compañía Standard Oil fue acusada de prácticas monopolistas y en el año 1911 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ordenó que Standard Oil se vendiese en 34 compañías distintas. El patrón de la familia tuvo que vestir ropa de niña. En el cambio de siglo, John Davison Rockefeller era considerado el hombre más rico del mundo y su monopolio era conocido como el más grande e injusto que ha existido jamás. Solo Standard Oil obtenía más de $3 millones de beneficio anual. Además, Rockefeller era propietario de 16 empresas ferroviarias, 6 compañías acereras, 9 inmobiliarias, 6 navieras, 9 barcos y 3 plantaciones de naranjos. Ya anciano, John seguía siendo fuerte y vigoroso. Se aficionó a los deportes, aprendió a jugar al golf, montaba en bicicleta y gustaba de frecuentar compañía femenina. Apodado el Diablo, al final de su vida se parecía mucho a él. Tenía la cabeza huesuda y sin un solo pelo. No tenía cejas, ni pestañas, ni bigote. Sus labios eran pequeños y finos y sus ojos duros e inquisitivos. Cuando le faltaban 2 años para cumplir el siglo de vida, John Davison Rockefeller falleció de un paro cardíaco el 23 de mayo. Debido a su penetrante intuición y a su instinto natural para los negocios, aunque él se enorgullecía de su moral intachable, la familia Rockefeller, formada por más de 200 personas, sigue siendo una de las más influyentes del mundo, gracias al imperio económico gestado durante la Guerra de Secesión. En aquella época, las madres asustaban a sus pequeños con su nombre, diciéndoles: «No llores, que viene Rockefeller». Uno de los hombres más ricos del planeta, John Davison Rockefeller, nació en Richmond, estado de Nueva York, en el año 1839. De su padre, un hombre que se enriqueció con negocios dudosos, heredó la pasión por el dinero y de su madre el fanatismo religioso. John destacó desde pequeño en los negocios, cazaba pavos silvestres y los vendía después de cebarlos, o compraba caramelos al peso y se los vendía a sus hermanas en bolsas. El niño guardaba celosamente el dinero que obtenía en una hucha. Él compró a Maurice Clark, su primer socio, su parte en la empresa Clark y Rockefeller, haciéndose así con el control de la mayor refinería de Cleveland. En el año 1872,
Rockefeller y sus socios llegaron a un acuerdo secreto con el presidente de los ferrocarriles, logrando tarifas reducidas en el transporte de petróleo. La competencia se vio forzada a abandonar el negocio y vender sus empresas a Rockefeller. Con el tiempo, esta operación habría de llamarse la ejecución de Cleveland. Los socios utilizaron el mismo sistema en distintas ciudades americanas y en el año 1877 Rockefeller controlaba el 90% de las refinerías de petróleo norteamericanas. Astuto y sin escrúpulos en los negocios, la prensa apodó a Rockefeller el Mefistófeles de Cleveland. La compañía Standard Oil fue acusada de prácticas monopolistas y en el año 1911 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ordenó que Standard Oil se vendiese en 34 compañías distintas. Pero la cotización de las acciones y no tardó en hacerle préstamos con interés a su propio padre. A los 16 años John acabó los estudios de contabilidad y se fue a Cleveland. El 26 de septiembre del año 1855 empezó a trabajar como ayudante de contabilidad. Ese día habría de resultar decisivo en el futuro de John. Rockefeller entraba a trabajar a las 6:30 de la mañana y no salía hasta las 10 de la noche. No fumaba ni tomaba café y jamás frecuentó teatros o salas de fiestas. 3 años después invirtió en bolsa los $4,000 que había ahorrado. El principio de la Guerra de Secesión marcó la edad de oro de los especuladores. Los hombres se vieron obligados a alistarse en el ejército y mientras cientos de miles de americanos perecían en los campos de batalla, los negocios de Rockefeller prosperaban. John se fijó en que todas las noches se encendían lámparas de queroseno en todos los hogares americanos. En el año 1863, Rockefeller, Samuel Andrews y Henry Flagler crearon una refinería de petróleo y 4 años después construyeron la empresa Standard Oil. En el año 1865, Rockefeller de estas nuevas empresas se disparó en bolsa, por lo que Rockefeller, que en un principio parecía haber perdido la partida, duplicó su fortuna. Se creía que el invento de la electricidad causaría daños irreparables al magnate del petróleo, pero Rockefeller no perdió la fe. Dios cuidará de mí. Tras el comienzo de la Primera Guerra Mundial, el queroseno, utilizado para las lámparas, comenzó a emplearse como combustible para los buques militares. Rockefeller nunca se ponía nervioso y jamás levantaba la voz. Pagaba bien a sus empleados y creó fondos de pensiones para ellos. Se ocupó del bienestar de su madre y jamás discutió con su esposa. En su hogar, creó un modelo de economía de mercado. Sus hijos llevaban libros de cuentas donde anotaban lo que ganaban por la realización de distintas tareas. 2 centavos por matar una mosca, 10 centavos por afilar lápices y 15 por cortar leña. Los pequeños heredaban la ropa de sus hermanos mayores, por lo que el único